Hemos llegado a un momento crítico en la historia. Al aislar de sus raíces bíblicas el día santo semanal, los dirigentes de la Iglesia lo separaron de su fuente de significado espiritual. Se convirtió así en una formalidad vacía, una brasa ardiente política, una prueba de autoridad, un peón en una lucha centenaria por el poder. Era atractivo reemplazar el sábado con el domingo, porque en torno al primer día estaba surgiendo cierta aura debido a las tendencias nuevas en el paganismo que hacían del domingo el día de adorar al sol, pensar en el sol. Supongo que era inevitable que se infiltraran en la cristiandad elementos del culto pagano. Después de todo, los cristianos eran una pequeña minoría en un mundo predominantemente pagano. Un mundo que adoraba dioses mitológicos, emperadores muertos y el invencible sol. Los historiadores por lo general dicen que el Imperio Romano fue fundado en el año 31 a.C. En ese año, Octavio derrotó a las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra y volvió a Roma para convertirse en el primer César Augusto. Fue en esa época también que hizo llevar a Roma dos grandes obeliscos. Instaló uno de ellos en el Circus Maximus. Por supuesto, no solo estaba dedicado al dios Sol, sino que además era una prueba muy visible de que Roma había conquistado Egipto. La dedicatoria decía: César Augusto dedica esto como una ofrenda al sol. Pero también decía: porque Egipto ha sido conquistado. Así, los que asistían al circo para ver los juegos veían no solo la dedicación al sol, sino también que el dios sol romano había triunfado sobre el dios sol egipcio. Hay informes de mediados del primer siglo que proveen evidencia adicional de lo popular que era el culto al sol. Nerón, el notorio emperador, comisionó a un escultor para que creara una estatua de casi 35 metros de altura, con su propia cabeza esculpida al estilo del dios Sol. Cuando Vespasiano construyó su gran anfiteatro, que hoy conocemos como el Coliseo, tomó ese enorme coloso, así llamaban antiguamente a las estatuas, que representaba a Nerón. Le cambió las facciones y lo dedicó al dios Sol. El emperador Heliogábalo era tan devoto de su dios Sol oriental que tomó el nombre de la deidad. Llevó su dios en la forma de un meteorito negro desde Siria hasta Roma y adoptó un estilo de vida oriental. Así pues, la moda oriental, las orgías orientales y la conducta oriental de Heliogábalo lo llevaron a la ruina en 4 años. A pesar de que su dios fue devuelto, porque la piedra negra fue enviada de nuevo a Siria, la adoración al sol continuó. El antiguo historiador Plutarco informa que el general romano Pompeyo debió ir al Mediterráneo oriental para castigar a los piratas que atacaban a los barcos mercantes. Esto fue alrededor del año 50 a.C. Derrotó a los piratas, los capturó y los llevó consigo a Roma. Sucede que los piratas eran adoradores de Mitras, el dios Sol, y de esos piratas se popularizó la adoración a Mitras en Roma, especialmente entre los militares. Pienso que a los militares romanos, Mitras les parecería una divinidad especialmente atractiva. Mitras era guerrero, que luchaba del lado de las fuerzas del bien, era una religión jerárquica, en la cual se podía progresar de grado a grado. Había 7 grados en el mitraísmo, situación semejante a la de un ejército. Y en tercer lugar, era una religión de hermandad y comunión. Se reunían no solo para adorar a su Dios, sino para comer juntos. Se comenta acerca de soldados romanos que han vuelto del oriente, que oran al amanecer de cara al sol naciente. En torno a este periodo vemos que se empieza a mencionar en Roma al Deus Sol Invictus, es decir,
al dios Sol invencible. Invencible porque la noche trata de conquistar el Sol cada 24 horas, pero al amanecer el Sol ha sobrevivido y ha vencido a la noche. La importancia del culto al Sol en el Imperio Romano se echa de ver durante el reinado de Aureliano, quien fue emperador entre los años 270 y 275 de nuestra era. Estableció una religión estatal que incluía el culto al emperador y al Sol invicto. Trató de unificar todas las religiones bajo el dios Sol. Diocleciano, que llegó al poder el año 284, también era un devoto del dios Sol. Mantuvo el principio de una religión estatal que estableciera Aureliano y llegó a declararse Dios. Eventualmente, ordenó que se persiguiera a los cristianos. A ciertos dirigentes cristianos les pareció buena idea aprovecharse de la popularidad del domingo. En especial, la observancia del domingo haría que el cristianismo les resultara más atractivo a los paganos que ya adoraban al sol en ese día. Por ejemplo, el emperador romano Constantino era, al igual que Aureliano y Diocleciano antes que él, un adorador del sol. Fue el primer emperador romano que profesó el cristianismo. Supuestamente se convirtió durante una campaña contra sus rivales. Las biografías escritas por sus partidarios dicen que antes de una importante batalla cerca de Roma, Constantino vio en el cielo una visión de la cruz. Acreditó a esa visión su victoria subsiguiente y se declaró cristiano. Los historiadores debaten si la conversión de Constantino fue o no genuina, ya que a través de casi todo su reino mantuvo sus supersticiones paganas. Solo cuando se hallaba en su lecho de muerte, consintió en su bautismo. A pesar de eso, su reinado marcó un vuelco dramático en la historia de la cristiandad. El año 313, con la aquiescencia de su corregente Licinio, legalizó la religión cristiana. El reinado de Constantino el Grande conforma una de las épocas en la historia del mundo. Es la era de la disolución del Imperio Romano. El comienzo, o más bien la consolidación de un nuevo tipo de despotismo oriental, con una nueva capital, una nueva constitución y finalmente una nueva religión. ¿Se convertiría Constantino al cristianismo o sucederían las cosas en forma opuesta? ¿Quién sabe? Pero lo importante para nosotros es que lo que surgió fue una iglesia diferente y un estado diferente. De hecho, ambos estaban tan íntimamente mezclados que es difícil ver dónde terminaba uno y el otro comenzaba. Al parecer, la religión personal de Constantino era una mezcla de adoración solar mitraísta y cristianismo. Según Eusebio, su biógrafo cristiano, Constantino ordenó a sus ejércitos a ser celosos en honrar el día del Señor, el domingo, refiriéndose a él como el día de la luz y del sol, términos que son claramente paganos. Veamos un pasaje de su famosa ley dominical del año 321. En el venerable día del sol, los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades deben descansar, y todos los lugares de trabajo deben estar cerrados. En el campo, sin embargo, los individuos ocupados en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus ocupaciones. La primera ley que requería que la gente celebrara y descansara en domingo es la que promulgó el emperador Constantino en el año 321. Y lo hizo sin referencia alguna a la teología o a las ideas de los cristianos. Dice que se abstengan de trabajar en el venerable día del sol, lo cual alude al hecho de que el sol se iba convirtiendo cada vez más en un objeto de culto. De este modo, la primera ley que exigía que la gente guardara el domingo no tenía absolutamente nada de sabor cristiano. Si bien Constantino promovió el cristianismo y construyó muchas iglesias cristianas, por otra parte cerró muy pocos templos paganos y tenemos un calendario romano del año 354, fecha que cae unos 17 años después de la muerte de él, que muestra 4 distintos festivales anuales dedicados al sol.
Muestra así que el dios Sol sobrevivió. No solo la muerte de Constantino, sino también los reinados de sus sucesores inmediatos. La ley dominical de Constantino, ¿le puso término a la controversia entre el sábado y el domingo? No. Según registros de la antigua ciudad de la Odisea, donde se reunieron los dirigentes de la Iglesia en torno a mediados del siglo IV. El concilio eclesiástico de la Odisea trató específicamente de si había que leerse las escrituras en los servicios del sábado y qué pasajes debían escogerse. Léanse en el sábado los evangelios y las otras escrituras. El hecho de que el concilio trató el tema es prueba irrefutable de que aún había miembros de la Iglesia cristiana que asistían a los servicios de culto en día sábado. Recordemos que esto sucedía más de 300 años después de Cristo. Pero eso no es todo. Los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino que deben trabajar en ese día y honrar más bien el día del Señor, y si pueden, descansar entonces como cristianos. Pero si se sorprende a cualquiera de ellos siendo judaizante, sea anatema de parte de Cristo. ¿Qué quiso decir el concilio al hablar de judaizantes? Los judaizantes eran los cristianos que no trabajaban en sábado, al igual que los judíos. Los dirigentes de la iglesia querían que todos trabajaran el sábado y descansaran el primer día de la semana, al cual empezaron a llamar el Día del Señor. Esta disposición concordaba con la ley dominical que había promulgado el emperador Constantino. A pesar de la popularidad de la adoración al sol y las leyes dominicales de los emperadores, muchos cristianos siguieron adorando en el séptimo día, sábado. De hecho, fueron minoría las iglesias que abandonaron el sábado. Si bien casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios en sábado cada semana, los cristianos de Alejandría y Roma han cesado de hacer esto. Sin duda alguna, los cristianos todavía observaban el séptimo día, sábado, en la segunda mitad del siglo IV. A pesar de los argumentos teológicos, los prejuicios antijudíos y el decreto de un emperador, el sábado del Creador no había muerto. Los siglos subsiguientes vieron cómo el sábado se mantuvo como el corazón de la controversia entre los papas y los patriarcas. El día semanal de reposo y adoración se convirtió en una prueba de la autoridad de la Iglesia y en señal de sumisión a un nuevo tipo de gobierno religioso. Llegó a ser una causa importante del gran cisma que dividió a la cristiandad por 900 años. Veremos más acerca de esto cuando volvamos con la parte 3 de nuestro programa Un Santuario en el Tiempo.